y el nivel radicular se pone más amarillento para tener la oportunidad de ver la pieza dentaria. Y su radioopacidad es menor o menos radioopaco que el primario. Clases de cemento radicular. Tenemos dos tipos de cemento radicular. El primario, que es cuando se va formando la pieza dentaria y que va a revestir toda la raíz, toda la superficie radicular, y que básicamente es acelular. Quiere decir, una vez que se forma esa primera capa, ya no se vuelven a formar más capas de cemento primario. Formación es lenta antes de la erupción, no tiene células, por eso es que no se van a formar más capas de cemento primario, y está a nivel de toda la superficie radicular, de toda la raíz. Especialmente el cervical, por eso es que ahora vamos a ver que el cervical no hay, esa imagen, no hay hipercementosis, ¿no? Todo esto que ven a nivel de tercio medio y vertical de la raíz son capas de cemento secundario, ¿ya? Porque el cemento secundario, vamos a ver las características. El cervical, el cemento primario no permite que se forme más capas. Esto es cervical. Sirven de inserción para las fibras de Sharp. El cemento secundario tiene dos características. Es acelular en el tercio cervical. Perdón, el tercio cervical es acelular. No hay más células y no hay cemento secundario que se vaya a formar sobre esa primera capa secundaria. Aparece con la evolución, su formación es rápida y también tiene un contenido celular, o sea, acelular y celular. Este contenido de células está especialmente en el tercio apical. Y hay menor cantidad de fibras de Sharp con lo mismo de que se pueden ir formando más y más cantidades de capas integrales a nivel del tercio apical. En este cemento secundario, que es el cemento acelular y celular, el celular presenta células de fibras colágenas, suelos calcificados, presenta también cementocitos para formar esa hipercementosis que ha visto, es permeable, y cuando hemos visto el cemento acelular, parte de este cemento secundario, va a disminuir con la transformación, no tiene células, se forma con la pieza dentaria, deja de formarse cuando termina la edición. Vamos a ver que acá tenemos una raíz que no es normal. Si ustedes han visto, las raíces son lisas, uniformes, tienen una inclinación, pero no es este punto que tiene tanto irregular. Estos cementocitos, que son parte de ese cemento secundario celular, han permitido que se forme más cemento de acuerdo a las demandas funcionales. Ese cemento a nivel apical se incrementa con el tiempo o con la edad. Responde siempre a una demanda funcional, que es la hiperfunción. Cuando los músculos están hipertróficos, quiere decir que aprietan mucho, tienen mucha fuerza, y hay una sobrecarga en estas piezas dentarias que debemos precisar, se produce una hiperfunción. Y esa hiperfunción, como consecuencia, nos trae la hipercementosis. Si ustedes ven, esta es una pieza normal, que no tiene hipercementosis, ven el espacio periodontal, el ápice de la raíz, todo normal. Pero acá sí hay una hipercementosis, y esto es lo que tienen que observar radiográficamente ustedes. En una radiografía tiene que ver con todo este tipo. Si está esta imagen de esta manera y tienen que extraer esta pieza dentaria, uno prepare pieza de mano, piezas largas para poder sacar ese cemento y extraer la pieza dentaria. Porque así, a la fuerza, el punto que nosotros tenemos, no la sacamos. Podemos fracturar la
anquilosada. Se perdió el espacio periodontal, hay una hipercementosis y por consecuencia hay una anquilosis dental. Se fusionó el hueso. Entonces, radiográficamente se puede observar la hipercementosis, que es producto de una hiperfusión. Pero no siempre es mala la hipercementosis. En algunos casos le da mayor anclaje a la pieza dentaria. En este caso ya no tiene hueso. Gracias a la hipercementosis todavía está en la boca del paciente, porque le da mayor área de inserción y esta inserción siempre a la fibra dental. Funciones. Tenemos que el cemento radicular sirve de anclaje a uno de los extremos de la fibra periodontal, a la fibra de Schaffer. ¿Okay? Controla el ancho del espacio periodontal. Como han visto, si hay una hipercementosis desaparece el espacio periodontal. Transfiere las fuerzas oclusales al filamento periodontal. Todo lo que sucede acá en la cara oclusal o en el borde incisal se transfiere al filamento periodontal. Y mediante la membrana periodontal lo lleva hacia el sistema nervioso central. Repara la superficie radicular. ¿Ya? Repara la superficie cuando es necesario y le forma más cemento radicular. Compensa el desgaste de las piezas dentales. Vean cómo se han desgastado estas piezas dentarias y a pesar del desgaste siguen en evolución, siguen en el plano oclusal. ¿Por qué? Porque abajo se está formando una hipercementosis que permite pues, que la pieza dentaria se mantenga dentro del plano. Compensa el desgaste de la pieza dentaria por la adhesión. El proceso alveolar. Tenemos el proceso alveolar que es el tercer componente de este periodonto de... ¿Qué periodonto estamos estudiando? ¿De inserción o de inserción? De inserción. El proceso alveolar es el tercer componente. Es parte de los maxilares, ¿ya? Que va a dar forma a los alveolos dentarios. Estos son nuestras arcadas dentarias, maxilar y mandibular. Algunos tienen mayor cantidad de huesos, por eso que hay una macronasia, otros no tienen mucho hueso, micronasia. Y este es el alveolo. En estos agujeritos, ahí está metida la raíz. Ahí están ancladas las raíces de los huesos. Entonces vamos a ver que están destinados estos alveolos dentarios a la inserción de las raíces dentarias. Clases de proceso alveolar. Tenemos la cortical alveolar o lámina dura, esta parte interna, esta de adentro. Tenemos la otra que es el hueso alveolar esponjoso, que está en el medio, intermedio vamos a ver el hueso esponjoso. Y finalmente la cortical externa de los maxilares, que es todo esto. Lo podemos palpar y observar en un cráneo, ¿no? Palpar. Entonces vamos a ver las características de cada uno de estos procesos alveolares. La cortical alveolar o lámina dura es un hueso compacto, bastante denso, muy duro. Su espesor varía de acuerdo a las exigencias funcionales. ¿Ya? Esta cortical siempre va a formarse de acuerdo a cómo lo necesitemos, puede describirse. Recibe los extremos de la fibra periodontal que se llama fibra de Schaffer. Este hueso alveolar lo elabora el elemento periodontal, con esos osteocitos que ya hemos visto que se encuentran conectados a la fibra periodontal. Yo creo que cuando nosotros hablamos de fuerzas intermitentes, fisiológicas, vamos a ver que se compensa la pérdida de hueso, se compensa la pérdida del elemento periodontal, si es que por ahí hubiera, cuando son fisiológicas las fuerzas, todo se regenera, nada se elimina, nada se destruye por completo. Entonces, cuando vemos que las fuerzas son intermitentes fisiológicas, en este espacio
neoformarse hueso, ¿ya? Formación o aposición de hueso. Una capa de hueso, otra más, y así se mantiene a la fibra horizontal en su lugar y espacio, que es de 0.25. Entonces, cuando hay presión, ¿qué sucede? Absorción. Cuando hay tracción, absorción. ¿Ya? Eso sucede en los tratamientos de ortodoncia. Debemos usar estas dos fuerzas, pero que sean fisiológicas, que sean intermitentes, que no sean pues como estas patológicas. De este tipo de consecuencias. Cuando se ejerce una leve presión, la pieza dentaria cede a esa presión. ¿Por qué? Porque el ligamento periodontal le permite la resiliencia, ¿no? La resiliencia por la dimensión que tiene sus fibras y por la forma como